Gracias por este tiempo que me están dando para poder compartir experiencias, conocimientos. Ah, Hoy estamos en tiempos bastante ah, difíciles en el sentido de que tenemos muchas cosas que están ocurriendo en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro hogar, en el lugar donde estamos trabajando, en los lugares donde estamos estudiando. Y las perspectivas de futuro cada vez se ponen más difíciles de poder definirlas. Pero definitivamente tenemos que estar preparados para lo que se pueda venir. ¿Sí? Así que permítame compartir algunas ideas que creo pueden ayudarnos en ese tránsito desde la universidad a ingresar al mundo laboral. ¿Sí? Ah, Bien, quiero compartir con ustedes un pequeño video. Y esto es lo que ya estamos viviendo, ¿no? Y que debemos preguntarnos, ¿y esto cómo va a afectar a mi profesión, mi oficio o en lo cual yo voy a trabajar? Quiero que tomen estos minutos para verlo, ¿sí? Sitting at my favorite cafe, sipping my tea, it's Saturday, thinking about all he's done to everyone. This town is full of... Permítame poderlo silenciado. Lo que están viendo ustedes allí es algo que se ha trabajado con inteligencia artificial. La música, la letra, las armonías, todo ello, ¿no? También se ha trabajado en la voz, la supuesta persona que lo está cantando también no existe. Todo esto ha sido hecho por la inteligencia artificial. Entonces cabe la pregunta, ¿qué más vendrá? Si yo soy ingeniero civil, ¿qué va a pasar con alguna de las cosas que yo hago hoy día? Por ejemplo, de hacer cálculo, de hacer diseño de estructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo soy arquitecto igualmente, entonces la situación, y cada una de las profesiones se ve un tanto, para algunos, amenazada por la inteligencia artificial. Esto ya lo estamos viviendo. Algo que tenemos que agradecerle a la pandemia es que esto se agilizó. ¿No? La pandemia ha agilizado todo esto, pero esto es lo que ya tenemos ahora. Estamos viviendo esta etapa y no hay vuelta atrás. Así que en el área donde nosotros queramos desarrollarnos, la inteligencia artificial está teniendo un impacto y no debemos tenerle miedo. Definitivamente, un buen amigo mío decía lo siguiente: la inteligencia artificial sí está quitando empleo, sí está quitando empleo, pero no puede quitar la empleabilidad. Y eso es un poco lo que nosotros debemos entenderlo muy claramente para poder compartir lo que sabemos, lo que hemos conocido, porque la inteligencia artificial va a trabajar en función a lo que nosotros le proveamos, ¿no? Entonces, quiero continuar con la presentación, pero tengan en consideren esto que acaba, esto recién me lo pasaron hace 2 días, ¿no? 2 días, ¿no? Sigo a una persona, a un español que siempre está dándonos información interesante y nos compartió este video que me parece sensacional, ¿no? De lo que se nos viene, ¿no? Ahora, bien, por otro lado, permítame, eh, y ante esta situación, estamos muchos yendo con la corriente, estamos dejando que la corriente nos lleve, y esa es una foto, una pintura de Miles Johansson, ¿no? que simplemente representa. Pero muchos se dejan llevar por las aguas, pero hay otras personas que no, y espero que tú y yo no seamos aquellos. Y estamos nadando contra la corriente, y aunque tenemos miedos, nuestras expectativas estén en algo que no estamos reconociendo, y son miedos naturales que tenemos de cómo enfrentar el futuro laboral en el cual nosotros queremos desarrollarnos. Pero podemos hacerlo. Definitivamente la humanidad, a lo largo de toda su historia, han habido hechos en las cuales guerras, terremotos, etcétera, todas cosas que han movido a la población, pero aún así hemos avanzado, y mire todo lo que hemos crecido y desarrollado, ¿no?
Ahora bien, ¿y qué nos queda ante esta situación? YouTube Premium es YouTube sin anuncios y qué nos acceso queda? exclusivo al contenido ¿Hay algún VIP. YouTube Prueba ahí un que mes está gratis. entrando, por favor? ¿Alguien está entrando? No sé. ¿Estaba escuchando algo de YouTube ahí? Ya. Déjenme chequear, de repente yo soy... Ya. Correcto. Sí, tenía aquí abierto una. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué nos queda a nosotros? Ser singulares. Para algunos un bus es un bus, pero miren, me gustó mucho esta fotografía de este bus que es algo particular, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ser, algo particular, algo singular. Y lo que nos queda a nosotros es ser singulares. ¿Qué viene a ser una persona singular? Es una persona que es diferente al resto. Recuerden, nosotros no somos iguales, no somos iguales. Todos somos diferentes. Porque tengo conocimientos, habilidades, experiencias, estudios, ¿no? Que nos hacen diferentes en función a nuestros propios talentos, a nuestras propias particularidades. Y las organizaciones hoy en día están buscando personas singulares. Así que tenemos que, nuestra salida es identificar nuestra singularidad y ponerla a disposición de las organizaciones. Pero tengo que reconocer esa singularidad. Por otro lado, esa singularidad yo la puedo alimentar, puedo incrementarla a través de mis capacitaciones, de mis estudios, ¿no? De desarrollar emprendimientos, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos queda ahora entonces desde la universidad al mundo laboral? Ese salto. Y que todos hemos pasado por ello, ¿no? Cuando estaba preparando esta presentación, estaba recordando también que yo pasé por eso, no hace mucho, ¿no? Yo ingresé a la universidad en mi primera carrera, que fue de contador en 1975. Y las cosas, al terminar, haber trabajado en diferentes áreas, menos en contabilidad, cuando estaba estudiando contabilidad, y a la hora de querer trabajar en contabilidad fue un gran desafío para mí, porque no había logrado una experiencia, había logrado experiencia en administración, marketing, ventas, en ese tipo de cosas, ¿no? Y fue bastante difícil para mí insertarme en el mundo laboral de lo que era la contabilidad, ¿no? Entonces todos hemos pasado por ahí desde algún momento, y la idea es que ese salto de una u otra forma deba ser de cada uno de nosotros, tengamos que reducirlo. Y es bueno, espero que aquí haya estudiantes que están a mitad de carrera o hayan iniciado sus carreras, porque para ellos va a ser valioso que puedan conocer las cosas que queremos compartir, ¿no? Para que puedan hacer algunos ajustes, y los que ya están por salir, bueno, pues echarse al hombro y tratar de reinsertarnos laboralmente, ¿no? Algo que siempre sugiero, por ejemplo, a los amigos, a mis clientes como coach o como mentor o como psicólogo que me ubican en términos de desarrollo personal o profesional, siempre les digo, oye, ahora que estás estudiando, aprovecha de tener experiencias. Aprovecha de tener experiencias, ¿no? Sé voluntario, por ejemplo, ¿no? Sí, a veces nosotros requerimos algo de dinero para poder cubrir los gastos, pero sí, si los puedes hacer, hazlo. Las vacaciones que tengas, no te dediques a seguir cursos vacacionales para adelantarlos, no, olvídate. Busca ese tiempo, salir fuera del país, aquí a países que están cercanos, Ecuador, Colombia, Bolivia, ¿no? Chile, que están cerca, inclusive Argentina, ¿no? Que puede ir uno en bus, ir y tener experiencias. Con las redes sociales yo puedo establecer amigos con los cuales ya me pueda ahorrar por lo menos el alojamiento. Entonces, necesito salir, necesito tener experiencias. Tal vez no laborales como las exigen las empresas, pero sí otro tipo de experiencias que me hagan entender de cómo se manejan las relaciones laborales, las relaciones empresariales y las relaciones estando ya en el trabajo, ¿no? Es importante ello, ¿no? Ahora bien, ¿qué voy a hacer ahora? Ya sé que tengo que prepararme, tengo que conocer, tengo que saber, tengo que accionar. ¿Qué hacer? Y partimos por conocer el mercado laboral. Porque ahí es donde yo estoy, donde quiero desarrollar, ahí donde me voy a desarrollar, es ahí donde yo voy a estar. Entonces mi pregunta es, ¿qué debo saber del mercado laboral? ¿No? Por un lado tengo que comenzar a saber hoy, cuál es la demanda que hay hoy de las aspiraciones laborales que yo tengo. ¿Cuáles son mis aspiraciones laborales que yo tengo? Entonces tengo que conocer cuál es la demanda, qué es lo que me están pidiendo más ahora.
Y no solamente saber qué están pidiendo, sino comenzar a investigar y preguntarse por qué lo están pidiendo ahora. Se están desarrollando nuevos proyectos, nuevas inversiones que se están dando y la pregunta es, ¿esas inversiones, esos proyectos son de corto plazo o largo plazo? Porque si son de largo plazo, entonces es algo que se va a sostener en el tiempo. Pero si son solamente un proyecto corto, chico, entonces la cosa es que por ahí y eso se va a acabar en algún momento, ¿no? Pero también dentro del mercado laboral tengo que comenzar a ver el crecimiento. ¿Cómo va el crecimiento? Siempre está subiendo, baja un poco, sube, va. Y esa subida y esas bajadas, ¿qué elementos, y tengo que investigar, qué elementos se tiene para determinar de por qué esa subida o por qué esas bajadas? Tengo que conocerlo, tengo que saber, tengo que tener información. Tengo que tener información, ¿no? Eso también nos lleva a establecer las tendencias, por dónde van las tendencias mundiales, ¿no? Cuando era mucho más joven, las tendencias mundiales las veíamos muy lejanas a que aquí en mi país, en nuestro país, mi país de Perú, entiendo que hay algunos de otros países participando, en mi país, en Perú, difícilmente iba a ser esto de que iba a suceder inmediatamente, tomaba su tiempo. Hoy día ya no. Hoy ya no sucede esto. Las tendencias mundiales rápidamente se integran a nuestros países. Las organizaciones, cuando hay una nueva tendencia, nueva tecnología, ellos van simplemente más, la compran, la traen y la instalan, punto. Es mucho más. Y tengo que conocer esas tendencias. ¿Por dónde va? Por lo menos ya tenemos una tendencia clara. El uso de la tecnología en todo. En todo. Se está utilizando en todo. Entonces ya, pero ¿qué más hay? ¿Qué otras tendencias más hay, no? Otra de las cosas que también debo reconocer o identificar en el mercado laboral, ¿qué habilidades están requiriendo? ¿No? ¿Qué es lo que quieren que la persona, el talento humano que ellos requieren, qué habilidades deben tener para que puedan ser considerados dentro de sus organizaciones? Tengo que saberlas porque yo tengo que tener esas habilidades para ser interesante a ellos, ser atractivo, ¿no? Lo otro es reconocer también cuáles son las formas de reclutamiento que se están dando hoy. Cómo se dan en los sectores, en las organizaciones donde yo quiero o aspiro, cómo se están dando estos reclutamientos, para saber cuál es la mecánica que se tiene allí para poder prepararme para eso, ¿no? Son las bolsas de trabajo, son las redes a través de personas que tengo que buscar contactos dentro de esas empresas para poder saber de las ofertas y poder postular en algún momento, ¿no? ¿Cómo se está dando ese reclutamiento? Y eso me lleva también cuáles son los procesos de selección, cómo se están dando esos procesos de selección, cómo se hace, ¿no? Hoy en día cada vez las empresas interesantes, importantes, están contratando empresas que hacen la selección, el reclutamiento y la selección, y parte de ellos están utilizando grabaciones en los videos currículums, video presentaciones, en donde esas video presentaciones están siendo sumamente valiosas. ¿Por qué? Porque antes si me llegaban 500 currículums, yo no revisaba los 500 currículums. No se revisaba, no había forma de hacerlo. Simplemente los que tenían bonita cara de presentación se sacaban, se revisaban y se iban aportando. Cuando se llegaba a un volumen interesante, comenzamos a analizar cuál era el más valioso. Hoy en día no, hoy día puedes enviar 500, 400 currículums con los video currículums y hay softwares, existen ya software que hacen todo un análisis de la presentación que yo hago en mi video currículum, ¿no? Y ellos hacen con algoritmos, comienzan a ser selectivos y están siendo bastante eficientes hoy. Imagínense cómo va a ser más eficientes de aquí a un año, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo se va? Entonces, tengo que conocer qué es lo que está pasando en el mercado laboral para poder ir ajustando algunas cosas, adquirir algunas habilidades, algunos conocimientos, para poder estar cercano al mercado laboral y sea yo considerado, ¿no? Entonces, a navegar, pues. Tengo que comenzar a navegar esta transición desde la universidad al mercado laboral, ¿no? Algunos nos tocará mares tranquilos, otros nos tocará mares muy encrispados, ¿no? Y otros nos tocará mares inmensos, ¿no? Que no vemos tierra, ¿no? Pero tenemos que comenzar a navegar.
Y eso nos lleva a que nosotros tenemos que tener esa brújula para que nos pueda guiar con la información que tenemos, con la lectura de las estrellas, como lo hacían los antiguos navegantes, podamos llegar a puerto seguro, ¿no? Y eso significa a que tenga que reconocer cuáles son los desafíos, por ejemplo, en la búsqueda, qué desafíos se están dando para poder encontrar las oportunidades. Por otro lado, las habilidades que ya comentaba hace un momento, que se están requiriendo, ¿no? Tengo que saberlo. Por otro lado, tenemos que entender que, por ejemplo, a la hora de saber cuáles son esos desafíos a los que nos tenemos que enfrentar, o que ya se está enfrentando en la búsqueda de oportunidades, ¿no? Tengo que reconocerlos para tomar acciones, como por ejemplo, ¿dónde están las oportunidades? ¿Dónde las encuentro? ¿Dónde las ubico? ¿Qué bolsas de trabajo son interesantes? Las bolsas de trabajo que hay públicas, las bolsas de trabajo que hay pagadas, el LinkedIn que tiene de la universidad, la bolsa que está en la relación que tiene la universidad, mi red de contactos, ¿dónde se encuentran las oportunidades que yo quiero, que yo aspiro, a donde yo estoy apuntando? ¿Dónde están? Tengo que saber dónde están, tengo que plotearlas, ¿no? Tengo que plotearlas, identificarlas. Por otro lado, tengo que preguntarme, bueno, en esta búsqueda, ¿dónde me expongo para que me vean que existo? ¿Dónde me expongo para que me vean? Porque ellos tienen que verme que existo. Y hoy en día LinkedIn resulta una valiosa herramienta, y es gratuita, ¿no? De que poder yo estar allí presente. Tengo que estar en LinkedIn hoy en día, si estoy en América Latina, ¿no? Porque es aquí donde LinkedIn tiene una muy fuerte, en Europa hay algunas otras, ¿no? Pero aquí es muy fuerte LinkedIn aquí en América Latina, y las empresas están utilizando los servicios de LinkedIn para identificar personas allí. Entonces tengo que exponerme, y mi exposición no va a estar a hacer solamente un video currículum o poner ahí las cosas que yo estudié, las cosas que experimenté, los logros que yo he obtenido. Está mucho más allá. Ellos también me analizan como persona, qué estoy compartiendo, qué comento, qué digo, qué hago, ¿no? Cuáles son las publicaciones que yo más veo, y se van notando intereses. Y ellos me van conociendo mucho mejor. Entonces, ¿dónde me expongo? En el sector donde yo estoy, donde yo quiero estar. Tengo que reconocerlo, identificarlo. Lo otro es, ¿cómo me presento? ¿Cómo me voy a presentar a estas búsquedas? ¿Cómo debo hacerlo? Tengo que hacerlo en línea, aunque ya en presencial ya muy poco se da, ¿no? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo voy presentando para que me reconozcan y sepan que soy la persona que ellos están buscando, ¿no? Y por otro lado, tengo que preguntarme, bueno, ¿y qué voy a decir cuando me encuentren y comencemos a interrelacionarnos? ¿Y qué voy a decir? ¿No? Si me hacen la pregunta, dígame usted por qué debo contratarlo. Entonces, ¿qué le voy a decirle? Le voy a decir, sabe, señor, me contrata porque yo necesito trabajar para poder pagar mi universidad, para poder pagar mis gastos. Simplemente no ha agregado nada de valor. ¿Sabe, señor? ¿Por qué digo yo que usted me debería contratar? Porque estudio en tal universidad y listo. Ya, hay muchos que han estudiado en esa misma universidad. Entonces tengo que saber qué puedo responder sobre ello, ¿no? Y básicamente una respuesta a que por qué me debían contratar, porque yo hice esto y obtuve y estos logros en tales y tales lugares, ¿no? Pero cuando uno está en la universidad y no ha tenido experiencias laborales, ¿no? Entonces es difícil dar una respuesta de ello, pero sí puedo dar respuesta de las cosas que yo logré en la universidad, por ejemplo, de haber hecho exposiciones interesantes y que recibí una felicitación especial de mis profesores. Hice trabajo de investigación que tuve notas bastante excelentes, ¿no? Ese tipo de cosas representan para ellos, ¿no? Una visión de lo que yo puedo ser, de lo que yo estoy publicando, de las actividades de voluntariado que hago como estudiante universitario. Todo ese tipo de cosas van a hablar de mí, de que yo tengo madera para poder desarrollarme dentro de esa empresa. Entonces, estos desafíos de búsqueda, ¿no? Tengo que comenzarme a responder estas preguntas, ¿no? Y en cuanto a las habilidades, ¿no? Hoy día, si ustedes van a buscar, googlean, ¿no? O ponen en ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, cuáles son las habilidades
más demandadas por las organizaciones. Me salen 10 por allí, me salen 15 por ahí, me salen 20 por ahí, pero muchas veces esas habilidades son bastante macros, grandes. Pero cuando hacemos preguntas más puntuales, especialmente en lo que se refiere a hacerlo en inteligencia artificial, y pedimos específicamente por el puesto de trabajo, por el sector donde voy a postular, las habilidades son mucho más puntuales, ¿no? Entonces, tengo que saber cuáles son esas habilidades básicas que sí debo tener. Por ejemplo, algunas habilidades básicas que todos sabemos leer y escribir, ¿verdad? Sí, pero también entre estas habilidades básicas están incursionando algunas como el dominar otro idioma. Ya se está convirtiendo en una habilidad básica, por ejemplo, el que debamos hablar inglés. No solo hablar, leer y escribir inglés. Entonces, son habilidades que debemos tener sí o sí, o sea, todos, absolutamente todos, en el área que vaya, las matemáticas, comprensión lectora, etc. Por otro lado están las habilidades técnicas, es decir, las habilidades específicas para desarrollar ese trabajo al cual yo aspiro, ¿no? Ahí está lo que me da la universidad, los conocimientos que me ha dado y las prácticas que he tenido que me facilitan convertir eso en valor agregado para las organizaciones. Pero hay una tercera, que son las habilidades de poder, porque nosotros nos relacionamos con personas. Puede que trabaje en la máquina, pero al otro lado está la otra persona que no la veo, vive en otro país, sí, pero nos estamos relacionando y hoy en día se está dando un fuerte impulso a que las personas desarrollen estas denominadas habilidades de poder, ¿no? O también conocidas como habilidades blandas, ¿no? Porque necesito comunicarme adecuadamente, necesito manejar adecuadamente la presión, necesito tener empatía, ¿no? Etcétera, etcétera. A eso se refieren estas habilidades. Tengo que reconocerlas cuáles son las más valiosas en la área donde yo quiero trabajar, en las organizaciones donde pretendo estar, en los sectores donde yo pretendo estar, ¿no? Ahora bien, entonces tengo que tener ahora una empleabilidad potente, ¿no? Cuando hablo de empleabilidad estoy hablando de las posibilidades que yo tengo de ser empleable, de tener un empleo y de ser atractivo. Y tengo que tener una empleabilidad potente, ¿no? Y tengo que muchas veces comenzarla a crear, ¿no? O desarrollarla, si la creo, si es que no he trabajado en ella. Desarrollarla, es decir, lo que yo ya tengo la comienzo a ampliar, a fortalecer. Y por último, permanentemente tengo que mejorarla. Hace mucho tiempo, hace bastantes años atrás, se hablaba que las personas deberíamos tener una o dos carreras, ¿no? Que deberíamos ser muy especialistas, ¿no? Hoy en día se habla de que se habla que en los próximos años las carreras universitarias van a sufrir un quiebre, ¿no? Porque son 5 años que pasamos en la universidad, pero lo que aprendimos en los 3 primeros años, al finalizar la carrera, ya casi han quedado obsoletos. Se habla de eso, ¿no? Entonces tengo que comenzar a mejorar los aprendizajes de forma diferente. Va a cambiar esto, no sé qué nos esperará en el futuro, pero sí sé que va a haber un gran cambio, ¿no? Va a haber un gran cambio. Por otro lado, tengo que reconocer mis fortalezas. ¿En qué soy fuerte? ¿No? ¿En qué soy fuerte? Y eso significa qué me hace singular, qué me hace diferente al resto. Sobre eso es, ¿no? ¿Qué me hace diferente? ¿No? Por otro lado, ¿dónde se sustenta esa singularidad, esa diferencia? ¿En qué se sustenta? ¿No? ¿En qué experiencias he tenido? ¿Qué conocimientos? ¿Qué estudios tengo que me permiten sustentar esa singularidad? Para saber qué me falta, para saber qué más conocimientos adquiero para poderlos potenciar, ¿no? Y dentro de este reconocimiento de fortalezas también tenemos que reconocer y cuáles son los efectos de esta singularidad dentro de una organización. O sea, esas fortalezas que yo tengo, como al estar en manos de las organizaciones, ¿no? ¿Qué efecto tendrá? ¿Cuál es el valor que va a agregar a ellas? Recuerde, las organizaciones son muy frías. Yo te contrato para que me resuelvas problemas. Yo te contrato para que me incrementes mis ingresos, reduzcas mis gastos. Por eso te contrato. No te contrato por otra cosa. ¿Ya? Por eso. Entonces tengo que reconocer cuál es el poder que yo tengo, que es mío, que lo he desarrollado. Y con eso genero valor a las organizaciones.
No, por otro lado están las áreas de mejora. No me gusta a mí llamarles debilidades. Yo hablo de áreas de mejora, ¿no? Siempre podemos mejorar, ¿no? Siempre podemos mejorar. Pero solamente un paréntesis aquí. Muchas veces, por lo menos la experiencia profesional que tengo ayudando a personas en su recolocación laboral o definir sus planes de carrera, que muchos están más preocupados de sus debilidades, el área de mejora, que sus fortalezas. Nuestra preocupación debe ser en fortalezas porque eso es con lo que yo voy a ir a las organizaciones. La debilidad no es que me voy a olvidar, estas áreas de mejora no es que me voy a olvidar, las voy a contener allí y considerarlas y darme un espacio y ponerle un tiempo en la cual yo las pueda mejorar, ¿no? Y en algunas de ellas, analizarlas cuándo debería hacerlo, porque una de ellas es importante para lo que yo quiero hacer en el futuro, entonces tengo que comenzar a trabajar en ella, ¿no? Tengo que mejorarla. ¿Y esto a qué me lleva? A que tengo que preguntarme, ¿qué debo mejorar? De las cosas que no soy bueno, o soy más o menos, ¿no? ¿Qué específicamente debo mejorar? Muchas veces nos ha ocurrido a lo largo de nuestra vida profesional, y les va a ocurrir seguramente a ustedes, que salen cursos interesantes y tengo algo de fondos, estudio un montón de capacitaciones, sí, ya lo voy a utilizar en un momento. Hoy en día tenemos que ser bastante selectivos. Cada vez que yo invierta un solo centavo en capacitación, tiene que ser sobre algo que pienso utilizar muy pronto. No de aquí a 2 años, 3 años, no, muy pronto. Que voy a aplicarle, porque el conocimiento que yo adquiera, si no lo experimento, no lo trabajo, simplemente se diluye, se pierde, ¿no? Se pierde. Entonces, tengo que preguntarme en qué debo mejorar, y eso va a definir en función a los objetivos y metas que yo tenga en cuanto a la empleabilidad en la cual quiero desarrollar. Por otro lado está de comenzar a definir qué es lo que debo adquirir. ¿Un curso? ¿Una certificación? ¿Qué? Porque de repente yo puedo trabajar que necesito manejar base de datos. La pregunta es, ¿qué es lo mejor? ¿Una certificación? ¿Un curso? ¿Qué? Tengo que definir, tengo que establecer claramente, ¿no? Y por otro lado, ¿qué debo congelar? Porque de repente hay áreas de mejora, simplemente las debo congelar ahora. Sí, me gustaría saber de esto, sí, pues, pero no es el tiempo. Congelarlas. No eliminarlas, congelarlas. Porque ya habrá espacio donde van a resultar importantes y entonces las descongelaremos y buscaremos mejorarla, ¿no? Por otro lado están las opciones de carrera. Si yo soy ingeniero civil, tengo muchas opciones de trabajar dentro de mi carrera en diferentes áreas. La pregunta es cuál de esas áreas son las que a mi juicio, por lo que me gusta, por lo que quiero, ¿no? Quiero trabajar en eso. Entonces tengo que comenzar a definir, porque cada una es una carrera diferente. Y cada una tiene un tiempo, tiene necesidades diferentes. Entonces tengo que comenzar a seleccionar yo como ingeniero civil, qué cosas, dónde voy a estar. Como arquitecto igualmente, dónde voy a estar. Como médico igual, en qué área voy a estar. Porque necesito, adquirir conocimientos para poder ser mucho más efectivo. Porque hoy día es muy grande. No podemos abarcar todo, absolutamente todo, ¿no? Y esto nos lleva, por ejemplo, cuál es la música que bailo, qué es lo que me gusta bailar, hablando de qué es lo que más me gusta hacer dentro de lo que estoy estudiando, lo que ya acabé de estudiar, ¿no? Dónde más yo me destaco, en eso se refiere. Por otro lado, dónde quiero bailar, es decir, dónde pienso aplicar esto, en qué tipo de empresas, qué tipo de organizaciones, ¿no? En qué tipo de organizaciones quiero estar allí, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo quiero que me reconozcan? ¿Cómo quiero que me identifiquen? ¿Cuál es permítanme usar esta palabra, cómo la etiqueta que yo pueda tener en la frente para que me puedan identificar y reconocer dentro de las organizaciones, ¿no? Estas son algunas preguntas que yo debo resolver para poder trabajar en las opciones de carrera, y estoy hablando de mi especialidad, de mis estudios, de mi certificación que yo tengo, ¿sí? Estoy hablando de eso, sobre eso, ¿no? Por otro lado, las redes de apoyo. Definitivamente, solos no podemos, tenemos que trabajar ahora en equipo, en redes, absolutamente todos, no podemos hacerlo. Y una de las cosas que hoy sucede es que
trabajamos con equipos de diferentes países, ¿no? Todos estamos trabajando, interrelacionando con gente de diferentes países, ¿no? Así que tenemos que reconocer eso, tengo que identificar cuál será mi red de apoyo. Y una de las dentro de esta red de apoyo, por ejemplo, tendría que tener una red de apoyo académica, donde pueda estar en grupos donde compartimos conocimientos, compartimos libros, compartimos experiencias, ¿no? Algunos, por ejemplo, estoy en una red donde tenemos en la parte de la psicología, que es una de mi segunda carrera, donde hacemos consultas y todo el mundo allí da aportes, ¿no? Tengo que tener una red académica que me dé soporte de sugerencias. Oye, mira, tengo este problema, ¿cómo puedo resolverlo? Oye, ¿sabes qué? Necesito tener este aprendizaje, ¿qué tipo de recurso puedo buscar para poder mejorar, ¿no? Y es esa red, ¿no? Esa red académica. Y también deberíamos tener una red profesional, ¿no? Una red profesional que tiene que ver vinculada con todos aquellos que tenemos la misma profesión, ¿no? Para poder compartir cosas, experiencias y muchas cosas más, ¿no? ¿No? Es mucho más selectiva. En la académica puede tener de muchas áreas, ¿no? Y la tercera es la laboral, ¿no? Para podernos relacionar en el mundo laboral, es jefes, es compañeros, es subordinados, todas las personas con las que me vinculo, ¿no? Laboralmente, ¿no? Y una cuarta base de apoyo, una cuarta red de apoyo es la personal, porque yo me desarrollo como ser humano, también tengo que tener, ¿no? A personas que no estamos vinculados, tal vez académicamente, profesionalmente, laboralmente, pero sí otro tipo de relación, donde vamos a necesitar un soporte. También tenemos esa red de apoyo personal, ¿no? Lo otro es mentores. Es algo que se está trabajando cada vez más fuerte en América Latina, ¿no? Los mentores en el camino para que me ayude. ¿Qué hace un mentor? El mentor ya tuvo una experiencia, ya vivió una experiencia. Y ojo que no estamos hablando si fue positiva o negativa, pero esa experiencia es la que puede compartir con nosotros. Si fue buena, compartir, mira, esto hizo y estos fueron los resultados, hice este proceso. Listo. Y si fue mala mi experiencia, mira, esto es lo que hice y no funcionó, no lo uses, no lo hagas. Pero los mentores son fundamentales hoy más que nunca, ¿no? Y eso me va a permitir tener mentores para mejorar el trabajo que hago hoy, lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Puedo tener mentores que me ayuden en mi desarrollo profesional de aquí en el largo plazo, que me digan cómo ir pensando, repensando, haciendo, mirando, observando, para desarrollarme en el largo tiempo. Y por otro lado, mentores para mi fortalecimiento personal, sí, como persona, como ser humano, ¿no? Puedo tener este tipo de mentores. Créanme, yo soy mentor certificado, hay muchos mentores que fungen como mentores, pero no saben que son mentores, ¿no? Y búsquenlos. En algún momento necesitarán un mentor profesional y es otro tema, pero podemos tener mentores que nos puedan compartir sus experiencias, ¿sí? Por otro lado está que en todo este proceso está el destacar en la selección. Hoy día somos cientos, miles postulando, con mucho más con esta tecnología, y postulamos no solamente con los de nuestra ciudad, de nuestro país, de los países vecinos, ¿no? Que también están postulando por esos puestos y quieren venir aquí a nuestro país, ¿no? Entonces yo ahí tengo que comenzar a trabajar, a ver cuáles son las primeras impresiones que yo puedo dar y que puedan quedar en la mente de quien me está entrevistando, quien me está evaluando, ¿no? ¿Cuáles son esas primeras impresiones? Desde mi postura, desde mi calidez, ¿no? Desde mi concentración, de mi relacionamiento, ¿no? ¿Cuáles son esas primeras impresiones? Los primeros 10 segundos claves, si no, fuiste, ¿no? Por otro lado, también está en el destacar en la selección, es la comunicación empática, el poder comunicarme con las personas que me están entrevistando, que me están evaluando, ¿no? Que podamos tener casi como una amistad, por decirlo así, ¿no? Donde podamos entendernos en el lenguaje, ¿no? Y podamos entender qué es realmente lo que me están pidiendo para poder responderlo, ¿no? Y lo que yo pueda decir, ellos también lo puedan entender. Por mi parte tengo que tener una comunicación muy empática, ¿no? Por otro lado, tengo que tener respuestas directas. Respuestas directas. En las entrevistas tenemos que dar respuestas directas.
¿no? Sobre las preguntas que se me hagan, yo no puedo ir darle la vuelta, no, tengo que ser concreto, preciso, directo, agregando valor, ¿no? Entonces tengo que destacar en la selección. Por otro lado está el aprendizaje continuo. Sí, tenemos que aprender. Si pensaron que ya termina la universidad, ahora sí, ya no me voy a tener profesores que me fastidien, me envíen, no, ya nada que ver, ya voy a descansar. Pues les digo que hoy en día eso no es así. Nuestro aprendizaje tiene que ser continuo. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Les digo por experiencia propia, cada semana siempre estoy recibiendo por allí información de una nueva inteligencia artificial, ¿no? Como soporte para búsqueda, para investigar, para tratar temas, ¿no? Que toda la semana recibo una nueva. Y yo ingreso, chequeo, miro, y si es gratis, entro. Si es de pago, la dejo ahí nomás, ¿no? Y continúo, ¿no? Pero hoy día tenemos que tener un aprendizaje continuo, ¿no? Y este aprendizaje continuo tiene que estar, tengo que definir ese aprendizaje. ¿Cómo va a ser formación? Hoy día yo me estoy estudiando de ingeniero civil, me estoy graduando de arquitecto, de médico, de abogado, ¿no? Eso es la formación académica, ¿no? ¿No? Y después de ella, otra carrera, se tengo que definir cuál de ellas me es más conveniente para mis objetivos, para mis propósitos, para mis metas, ¿no? Por otro lado está en la especialización. ¿Qué especializaciones sigo ahora? ¿No? Algo que sucede, por ejemplo, cuando se termina la universidad, ¿no? Es que todo el mundo termina la universidad sin tener casi poquísima experiencia, inmediatamente entra a las maestrías. He tenido la oportunidad de seguir 2 maestrías y uno se da cuenta allí que las personas que recién salen de la universidad ingresan a una maestría, cuando están en las clases, son los mudos, porque no tienen la experiencia vivida que compartir, tienen toda esa academia. Y muchos de los que vamos ahí, hemos ido a las maestrías, hemos tenido experiencias y eso es lo que compartimos y eso es lo eso es valioso, ¿no? Y ellos entran como escuchas, ¿no? Yo sugiero, por lo menos es mi punto de vista, que ustedes terminan la universidad, no, tomen unos 2 o 3 años para ganar experiencia y ahora sí entren a la maestría, de que quieren seguir una maestría, ¿no? Y así sucesivamente ir escalando en otros grados académicos. Y por otro lado están las certificaciones, donde yo tenga que tener una certificación avalada por una organización importante, reconocida, ¿no? Reconocidas, por ejemplo, el caso de los software, ¿no? Cisco, etcétera, y etcétera, que dan esa certificación. Y ese aprendizaje continuo va por eso, ¿no? Y yo le sumaría aquí a mis lecturas diarias que yo haga de leer y aprender, de leer posts en LinkedIn, que hay bastante material allí, libros, todo ese tipo de cosas que ya es algo personal. Pero mi aprendizaje tiene que ser continuo. Tiene que ser continuo. Ya no hay forma de parar. No hay forma de parar, créanme, ¿no? Y eso es interesante, algo biológico que sucede en este aprendizaje, en esta lectura, es que en nuestro cerebro hay mayor conexión de nuestras neuronas. Y eso los mantiene jóvenes, créanme. Ahora tal vez no les interesa, pero en 30 años van así que les va a interesar, ¿no? Y esa mayor conexión neuronal nos mantiene vivos, fuertes, ¿no? Y bueno, ahora tenemos que superar los retos, porque vamos a encontrar retos, ¿no? Vamos a tener retos. Siempre lo vamos a tener. Entonces hay que superarlos, ¿no? No hay que tenerles miedo, hay que reconocerlos cuáles son, identificarlos claramente para enfrentarlos, ¿no? Y definir estrategias de cómo enfrentarlos. ¿Cómo lo hago? ¿No? Y por otro lado, enfrentarlos. Ya reconocí, establecí cómo lo voy a enfrentar y ahora sí ya me pongo en acción. No solamente hago un inventario, estos son mis retos, estos son cómo podría resolverlo y me siento. No, tengo que ponerme en acción, ¿no? Entonces, al manejar, y alguna de las cosas, estos retos que yo debo enfrentar y manejar, es el manejo de la presión y el estrés. No hay una sola persona en el mundo laboral que no esté sujeto a presiones y a estrés. Todo lo tenemos. Unos más que otros, pero todo lo tenemos, ¿no? Y por ejemplo, tenemos que entender que todas esas cosas que se nos vienen encima, tenemos que resolverlas uno a la vez. Uno a la vez, ¿no?
iniciarlo, inmediatamente podemos tomar otro y comenzarlo a iniciar. O sea, no pretendamos ser pulpos, ¿no? De querer resolver todo, ¿no? Porque no tendremos los tiempos, el cuerpo y los recursos para enfrentarlos, ¿no? Uno a la vez. Por otro lado, tenemos que definir a la hora de elegirlo cuál es lo importante y urgente. ¿Cuál es lo importante y urgente, ¿no? Eisenhower es una matriz interesante que busquen información, si es que no lo conocen, que es muy sencilla, que nos facilita eso. Entonces tengo que seleccionar qué es lo importante y urgente y concentrarme en lo importante, ¿no? Y lo urgente, si es que esto es puntual, vital, tengo que tomarlo en ese momento, inmediatamente, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con esto es que hay que oxigenar la vida. ¿A qué me refiero con oxigenar la vida? O sea, no todo es trabajo, 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 ya después, y llego a tener 40 años y sigo todavía en el ya después, ¿no? Tengo que oxigenar mi vida, eso significa darme la facilidad de, por ejemplo, de vacacionar, de distenderme, de desarrollar cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, de fortalecer la familia, ¿no? Que yo pueda tener, etcétera, ¿no? Tengo que oxigenar la vida. Por ejemplo, tener su propia mascota y sacarla a pasear. Esos son detalles que dicen, sí, pero me va a robar tiempo. No, en realidad no te estás robando, te estás oxigenando. Porque paras un poco, ¿no?, la carrera y estás respirando y estás oxigenándote, ¿no? Necesitamos esto para manejar la presión y el estrés que hoy en día es más fuerte que nunca. Por otro lado, tenemos que ser resilientes. No se nos caen las cosas y algunos ahí nos echamos a llorar y buscamos hombros para llorar. No, tenemos que ver de enfrentar la resiliencia. Tenemos que echarnos a andar, levantarnos y seguir adelante, ¿no? Y eso significa preguntarme, ¿yo lo generé? Si yo lo generé, pues ya, listo, es mi responsabilidad, adelante. Pues si yo no lo generé, no es un consuelo de tontos, pero sí, eso me va a permitir tener un mayor respiro, pues si yo no lo generé, pero eso me está afectando y voy a echarle mano, ¿no? Lo otro es, ¿soy quien debe resolverlo? ¿Tengo yo la capacidad para poderlo resolver? Si yo no lo tengo, ver quién me puede ayudar, quién lo debe resolver, ¿no? Pero si yo tengo todas las armas para resolverlo, tengo que hacerlo, simplemente tengo que hacerlo, ¿no? Por otro lado, es que evitar esconderlo bajo la alfombra, ¿no? Ante las situaciones de desánimo que me hayan venido por una situación grave que viví, y entonces lo que hago es esconderlo, ¿no? Esconderlo allí, ¿no? Y llega un momento en que nosotros explotamos por eso, ¿no? No debemos esconder bajo la alfombra, inmediatamente tenemos que actuar, ¿no? Para eso hay que ser resilientes, ¿no? Por otro lado, está que nosotros, perdón, se me fue una... A ver, se me fue, espera. Ahí está. Lo otro es cómo tomo como una oportunidad estos momentos de poder enfrentar situaciones negativas, ¿no? Porque son aprendizajes, ¿no? De cómo debo actuar ante estas situaciones, porque me estoy preparando para nuevas situaciones que se van a presentar en el futuro, ¿sí? Entonces, eso es valioso, ¿no? Y lo otro, determinar qué aprendizajes específicos estoy recolectando de esta experiencia, ¿no? Y lo otro está en que tenemos que aprender a resolver problemas, ¿no? ¿Tengo la capacidad para resolver problemas? ¿No? Si no las tengo que trabajar allí, porque recuerda, las empresas nos contratan para resolver problemas, ¿sí? Y tenemos que hacerlo, ¿no? Tengo la capacidad, si no me preparo. Tengo un método, ya encontré un método y trabajarlo. Y si no lo tengo, sistematizar la experiencia que yo he tenido. Y ahí vienen los mentores que me ayudan para poder sistematizar métodos que me facilitan la resolución de problemas. Lo otro es, hago distinciones entre causas y efectos. Esto es interesante e importante. Porque si yo no distingo entre las causas y los efectos de un problema, ¿no?, a la hora de actuar para supuestamente resolverlo, puedo resolver solamente los efectos, mas no las causas. Y nosotros debemos trabajar sobre las causas para realmente resolver un problema, ¿no? Por otro lado, tengo un soporte para ello.
¿no? Tengo soporte para poder resolver estos problemas, son los mentores los que nos pueden ayudar, ¿no? ¿Mm? Ahora bien, tengo que tener un equilibrio en el trabajo y la vida personal, ya lo habíamos comentado, ¿no? Muchos estamos expuestos a involucrarnos más en el trabajo y descuidar la vida personal. Y la vida personal es, algunos que quieren ser solteros, está bien, es su vida personal. Y si quieren tener familia, es parte de su vida personal. Pero es su vida personal, tiene que tener su propio tiempo, ¿no? Y ahí es que tengo que tener un equilibrio. Y yo no sé si conocen la rueda de la vida. Sería interesante que buscaran el término rueda de la vida y ustedes se autoevalúen ahí. ¿Cómo está mi rueda de la vida? Que es básicamente los roles que yo juego, ¿no? Y cómo están, en qué porcentaje están, ¿no? Para saber si estoy equilibrado o no, estoy desbalanceado o no, ¿no? Por otro lado, mis actuales metas y objetivos son claros. Y eso ocurre cuando yo no tengo metas y objetivos claros, ¿no? Hay un desequilibrio. Tengo un desequilibrio en el trabajo y entonces eso afecta a mi vida personal. O mi vida personal no tengo objetivos claros, simplemente me dejo llevar. Eso también tiene efectos en el empleo, en mi trabajo, ¿no? Por otro lado está en la gestión del tiempo. Tengo que administrar mi tiempo. Solamente tengo 24 horas. Se sugiere que debemos dormir 8. ¿Ya? Entonces me quedan 16 horas para trabajar, para transportarme y darle tiempo a mi vida personal. Entonces tengo que buscar equilibrio entre todo ello. Cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su tiempo. ¿Sí? Ahora bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Y decirles de que el mundo pareciera que se pone difícil, que nosotros no estamos preparados para ello, pero créanme, los que hemos vivido varias crisis en nuestro país, en nuestros diferentes países, las personas de más de 40 años, ¿no? Hemos vivido muchas crisis, hemos pasado muchas cosas. Y por lo menos yo puedo decir de que sí podemos enfrentar los retos que se nos presentan. Simplemente tengo que reconocer, tengo que identificar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que yo quiero y definir cómo voy a enfrentar todo ello. Todos tenemos talentos, todos tenemos conocimientos, todos tenemos experiencias. Y con ello nosotros podemos lograr nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes y le doy el tiempo ahora a los organizadores para ver si hay preguntas.